Oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del sexto mandamiento. Habíamos concluido un apartado que tiene como título las ofensas a la castidad y ahora entramos en un apartado que tiene como título castidad y homosexualidad. Me parece ya significativo el hecho de que el Catecismo haya querido reservar un apartado específico para el tema de la homosexualidad. Podía haberlo incluido dentro de las ofensas de la castidad como un punto más, pero no, ha querido tratarlo de una manera específica. Y yo creo que el hecho de que haya tenido esa delicadeza es porque también la Iglesia es consciente de que estamos hablando de un fenómeno, el de la homosexualidad, que exige una especial iluminación. Iluminación, porque así como hay otros desórdenes que no son hoy en día, bueno, sí están muy generalizados, incluso bastante más que la homosexualidad. Muchos de los desórdenes anteriores que hemos hablado, ¿no?, pueden estar mucho más difundidos, como el caso que he puesto, hemos hablado de la fornicación, de la masturbación, de la pornografía, etcétera, puede estar mucho más difundidos. Pero quizás, a diferencia de la homosexualidad, no están rodeados de una cultura en la que parece que se autorreivindican, se reivindican, o sí quizás, ¿no?, pero quizás no de una manera tan específica como ocurre hoy en día con la homosexualidad, en la que la confusión de ideas es muy grande. El tema de la homosexualidad requiere por parte de la Iglesia no solamente un iluminar o un hacer referencia a la bondad, etcétera, de los comportamientos morales, ¿no?, o inmorales, sino también hay que sanar muchos conceptos de razón que están muy confusos, porque existe un tanto por ciento muy grande de la población, incluso yo diría también de los propios fieles católicos, pues que por influjo de esta llamada ideología de género, han llegado a no tener conceptos claros, ¿no?, sobre lo que es la llamada también a la castidad en el fenómeno de la homosexualidad. Bueno, pues entonces vamos a intentar adentrarnos en esto y dedicaremos algunos días. Son 3 puntos los que dedica el Catecismo: 2357, 2358 y 2359. Los leo brevemente y luego iremos comentando. Dice el primero, 2357. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Este es el primer punto, que iremos describiéndolo despacio. Ahora os diré un poquito qué metodología he querido elegir un poco para explicar este tema de la homosexualidad. Pero bien, muy brevemente, de este primer punto, ¿qué es lo que destaca? Aparte de una definición de lo que es la homosexualidad, viene a decir que, bueno, una cosa es el estudio científico de dónde proviene, de cuál es el origen de la homosexualidad, que viene aquí a decir el Catecismo que no es un tema que esté científicamente cerrado o absolutamente demostrado, no. Queda mucho por estudiar y aunque ya hay bastantes avances de la psicología, etcétera, de cuáles pueden ser los orígenes, pero no es un tema que a nivel, digamos, de estudio de la comunidad científica se pueda dar por zanjado. A nosotros quizás nos interesa una cosa, y es que hay distintas formas de haber podido llegar a la condición homosexual. A veces hay tendencias homosexuales a las que se ha llegado fruto de un desorden moral muy grande, fruto de haberse adentrado en el pecado de la lujuria, en el que también existe una espiral de búsqueda de
de experiencias nuevas, y a veces pues, en ese mundo de la pornografía es muy fácil que también dentro de una promiscuidad sexual muy grande, el mundo de las orgías, etcétera, pues en esa búsqueda de experiencias novedosas, pues uno dé un paso más a las experiencias homosexuales dentro de esa concatenación de lujuria. Entonces existe el caso de la posibilidad de que se llegue a la homosexualidad, pues no desde unas tendencias psicológicas de la pubertad, de la juventud, etcétera, no, sino fruto de haberse adentrado en un desorden sexual muy grande. Pero también existe la otra posibilidad, que quizás sea más generalizada, y es que no es como el caso anterior, que es el desorden de la actividad sexual el que lleva a la homosexualidad, sino más bien, digamos, es una tendencia en la que se ha ido generando psicológicamente, no desde los actos morales desordenados, sino una tendencia psicológica que se ha ido adquiriendo desde la pubertad o desde la juventud. Luego intentaremos explicar también de dónde pueden surgir esas tendencias, ¿no? Bueno, pues dos formas, por lo tanto, distintas, de dos tipos distintos de homosexualidad, ¿no? El que ha tenido su origen, este segundo, el que ha tenido su origen, pues en una identificación diferente, ¿no?, de esa figura de la masculinidad y feminidad en su pubertad y en su juventud, y la homosexualidad a la que se ha llegado, pues fruto de unos actos lujuriosos que han conllevado una espiral que finalmente han caído en la homosexualidad. Bueno, es otro aspecto concreto que nos interesa. En este punto, otra afirmación importante es que aquí la Iglesia siempre ha distinguido entre la tendencia homosexual y los actos homosexuales, y la Sagrada Escritura pues es muy clara y la tradición de la Iglesia, cuando habla de que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, porque están pues en clara contradicción con la ley natural y están en clara contradicción con la vocación para la que Dios creó la sexualidad, que fue una vocación llamada al don de la vida, al don de la entrega abierta a la transmisión de la vida. Entonces, bueno, pues es bastante claro. Si decíamos, por ejemplo, que los motivos por los que la masturbación era contraria a la ley moral, era pues porque la masturbación no tiene esa capacidad de donación y de entrega y de expresión de amor. La masturbación pues es una búsqueda de placer con uno mismo, y la masturbación no está abierta a la transmisión de la vida. Bueno, pues aplicamos ese mismo principio al tema de la homosexualidad y vemos que evidentemente la homosexualidad no está abierta a la transmisión de la vida, y además también, aunque pueda parecer lo contrario, tampoco la homosexualidad es expresión de donación y de entrega, de complementariedad, pues en ese plan en el que Dios creó al hombre y la mujer con esa capacidad de donación y de complementariedad. Hablaremos despacio también de este tema. Este es el primer punto. El segundo, 2358, dice: un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas, no eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo tipo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Este es el segundo de los puntos. La afirmación principal de este punto, pues el hecho de que si estamos hablando de que la Iglesia, que es madre, la Iglesia que conoce a las personas en su interioridad, ¿no? La Iglesia sabe que un tanto por ciento muy elevado, ¿no?, de las personas que tienen esa condición homosexual, pues la experimentan como una gran prueba, como una gran cruz, como una gran cruz. La verdad es que yo creo que todos los que somos pastores, los que hemos tenido pues muchas horas de compartir con personas con tendencia homosexual, ratos de ayudarlas, de acompañarlas, de confesarlas, etcétera, sabemos muy bien que es
totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinta la experiencia real y personal de la mayoría de las personas homosexuales de lo que se vende, ¿no? De lo que se está vendiendo en esta cultura de reivindicación del orgullo gay, y uno ve ciertos desfiles y ve ciertos alardes y ciertas cosas que uno dice, todo eso es mentira, todo eso es mentira. La realidad es que la gran mayoría de las personas de condición de tendencia homosexual padecen esa condición. No es que sea para ellos una especie de condición alternativa de la cual se sientan orgullosos, sino que saben que esa tendencia homosexual está ligada a sufrimientos grandes, a heridas afectivas grandes que han podido padecer pues, en el seno de su familia, generalmente en el seno de su familia, por una falta de identificación con la figura paterna, con la figura materna, por carencias afectivas. Yo os puedo decir que he tratado a muchas personas con tendencia homosexual. A mí no, la verdad es que no me gusta hablar de homosexuales, no me gusta hablar. A mí más bien creo que lo justo es hablar de personas con tendencia homosexual. Claro, hablar de homosexuales, no, mire usted, estamos hablando de personas con tendencia homosexual, y que esa tendencia homosexual puede ser más marcada, menos marcada, y estar originada por un tipo de heridas, por otro tipo de heridas, o por comportamientos desordenados, ¿no? Luego, me parece mucho más respetuoso hablar de personas con tendencia homosexual, que no de homosexuales, como si fuese una tendencia a lo que configurase una persona. Oiga, mire usted, es como si hablásemos de rubios o morenos. Oiga, estamos hablando de personas, de personas. Yo no creo que una tendencia homosexual, por mucho que sea muy fuerte en una persona y que le condicione mucho, tenga que tener pues una carta de ciudadanía tan grande como para llamarle a una persona homosexual. Mire usted, tendrá esa tendencia, pero yo le llamo persona con tendencia homosexual. Bueno, pues a lo que voy, ¿no? Que yo creo que sabemos muy bien los pastores que hemos acompañado a muchas personas que se han acercado a la Iglesia pidiendo ayuda, que se trata, pues yo diría, en mi caso por lo menos puedo decir que en el 100% de los casos que he conocido, y he conocido bastantes, en el 100% de los casos, las personas con tendencia homosexual que yo he conocido, puedo decir que han padecen, sufren su tendencia homosexual englobada en un contexto de heridas afectivas que han padecido en su pubertad, en su juventud, en su infancia, etcétera, y que todo ello ha derivado de una serie de problemas dentro de los cuales está también una determinada tendencia homosexual con mayor o menor incidencia. Por eso yo creo que la Iglesia quiere muchísimo más a las personas con tendencia homosexual que los colectivos que reivindican determinados derechos por los homosexuales. Vamos, y eso estoy yo convencido. La Iglesia quiere mucho más en verdad, quiere a las personas. Y yo veo por ahí mucho colectivo que utiliza a esas personas para una reivindicación de una causa, para una reivindicación de una ideología. Yo veo muchos colectivos, ¿no?, que están utilizando el sufrimiento de personas con tendencia homosexual para hacer de ellas un instrumento para una reivindicación de una ideología de género. Que en el fondo es una ideología. Sin embargo, yo creo que la Iglesia conoce al hombre en su interior, en sus sufrimientos, ¿no? Y por lo tanto nosotros reivindicamos que las personas con tendencia homosexual no sean manipuladas, ¿no?, sino que sean conocidas personalmente. Además, yo creo que, como he dicho antes, lo nuestro se caracteriza por el tú a tú, y no por hablar de los homosexuales, los heterosexuales. Oiga, mire usted, yo estoy hablando de fulanito, de menganito, de Juan, de Antonio, de Carmen, porque cada uno tiene una historia personal y a mí no me meta a todo el mundo en el mismo saco bajo una ideología de género y no sé qué. Bien, y por último, el último punto, 2359, dice: las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. El último punto
también como veis muy de sentido común y muy de lógica cristiana, ¿no? Que las personas con tendencia homosexual, bueno, pues también están llamadas a la castidad, como todo el mundo. Es decir, que no porque alguien tenga una tendencia más o menos marcada homosexual, está dispensado de la vivencia de la castidad. Esto es muy evidente, es decir, que el hecho de que dice, alguien ha salido del armario, se dice, ¿no? Esa expresión, ha salido del armario. Oiga, y si salir del armario es hacer una reivindicación de que alguien puede tener una vida moral desordenada, nos acordamos hace unos años, ¿no? aquella famosa historia de que si un cura había salido del armario, que si era homosexual, y yo me acuerdo que pensaba para mí, ¿ah, sí? ¿Y qué pasa? ¿Que porque alguien tenga una condición homosexual, eso le dispensa del celibato o qué? ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo no estamos llamados también a tener nuestro compromiso de castidad? O sea, que esa persona, por el hecho de tener una tendencia homosexual, tiene una especie de dispensa del celibato o dispensa de la llamada a la castidad. Eso es bastante significativo ya, ¿no? Ya por sí solo, ya eso da mucho que pensar. Todas las personas estamos llamados a vivir la virtud de la castidad, y quien tiene, ¿no? quien padece esa condición, esa tendencia homosexual, pues también, como todo el mundo, y quizás les resulte más difícil, porque eso también la experiencia lo dice, como que puede resultar más difícil la vivencia de la castidad en la condición homosexual, pero por eso hay que recurrir más a los medios de gracia, hay que recurrir a quien nos pueda acompañar, a quien nos pueda también dar una guía, una dirección espiritual, recurrir a la oración, a los medios sacramentales, ¿no? Recurrir a la gracia del Señor, porque sabemos que nuestra naturaleza está herida y necesita ser también acompañada y socorrida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que este último punto, pues como veis, también se dirige a que todos estamos llamados a la santidad, independientemente de las heridas y de las situaciones de las que partamos, porque Cristo nos ama a todos personalmente y tiene una historia de amor con cada uno de nosotros. Bueno, pues estos son los 3 puntos. Me ha parecido como metodología, un poco para adentrarnos en ese tema, la de servirnos de una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es quizás la que más desarrolla este tema, y después de haber expuesto estos 3 puntos, pues tomaremos pie de esta carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales para desarrollar pues la explicación sobre este apartado, castidad y homosexualidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el apartado castidad y homosexualidad. Y concluía la intervención anterior diciendo que como metodología para explicar este tema de la castidad y la homosexualidad, vamos a servirnos de una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales. Una carta publicada en el año 1986, firmada por aquel entonces cardenal prefecto de la congregación, cardenal Joseph Ratzinger, actualmente el Papa Benedicto XVI, en la cual
pues no únicamente se ilumina en los aspectos de discernimiento de la moralidad o inmoralidad, sino que también se dan pautas importantes sobre cómo tratar pastoralmente, cómo ayudar, también acompañar y sanar las personas con tendencia homosexual. Bueno, pues lo vamos a ir poco a poco exponiendo. En esta carta comienza afirmando que es evidente que el problema de la homosexualidad y el juicio ético que los actos homosexuales merecen se ha convertido en un auténtico objeto de debate público. Por eso que también el Catecismo, os decía antes, ha considerado oportuno hacer un apartado especial para la homosexualidad, porque esto está rodeado de una confusión de ideas muy grandes, ¿no? Y por eso la Sagrada Congregación decidió enviar esta carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, decidió enviarla en el año 1986. ¿No? Decir que la perspectiva moral católica, lógicamente, se basa en la revelación. Nosotros echamos manos de la revelación, que es la Sagrada Escritura, y que es la tradición de la Iglesia para iluminar pues la comprensión de la moral cristiana y específicamente también de la homosexualidad. Pero eso no quiere decir que nosotros, aunque la fuente de nuestra reflexión moral parta de la revelación, no quiere decir que también no echemos mano o no nos apoyemos de muchos datos que nos pueden aportar las ciencias humanas, la psicología, etcétera, la antropología filosófica, también nos ayudan. Lo nuestro, lo específico, lógicamente parte de la revelación, pero la Iglesia tiene también en su reflexión un diálogo con las ciencias humanas. Por lo tanto, hay que decir que se trata de un problema que concierne de una manera muy importante a la pastoral de la Iglesia. ¿Por qué se mete la Iglesia en estos temas? Hombre, se mete en estos temas sencillamente porque a la Iglesia se le ha encomendado que pastoree a sus hijos, ¿no? Y en un momento determinado todos somos conscientes de que la sexualidad forma una parte, es parte integrante de la persona y de su vocación al amor. Y de su vocación, por lo tanto, a la realización personal. Luego, la Iglesia, ¿cómo no se va a meter, como dicen algunos, ¿no?, en estos temas? ¿Cómo no se va a meter? O sea, está llamada a iluminar la vocación a la santidad que tenemos todos nosotros. Y la vocación a la santidad, la vocación de cada uno está también pues muy ligada a la vocación al amor. Y la vocación al amor está totalmente ligada a la sexualidad, que es vehículo y expresión de la vocación al amor. Ahora, claro, como por ahí puede haber algunos que tienen esa visión de divorcio absoluto entre el sexo y el amor, claro, esos pensarán que el sexo es una cosa que no tiene nada que ver con el amor y con la persona, y entonces la Iglesia, ¿por qué tiene que meterse? Bien, pero como podéis imaginar, partimos de presupuestos distintos. Bueno, esta carta que vamos a comentar es del año 1986. Ya existió antes, 11 años antes, en el año 75, otra carta anterior, una declaración, mejor dicho, sobre cuestiones de ética sexual en las que se habló del tema de la homosexualidad. Y allí ya se distinguió entre lo que es condición o tendencia homosexual y actos homosexuales. Y allí en esa carta se distinguió lo que ahora el Catecismo aquí afirma, diciendo que una cosa es la condición, la tendencia homosexual de la cual uno puede no ser culpable, que alguien tenga esa tendencia homosexual, y otra cosa distinta son los actos homosexuales. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos, ¿no? Entonces, en esa distinción de la tendencia y de los actos, lo que se decía y se afirmaba era pues que los actos que están privados de la finalidad de la transmisión de la vida y la finalidad de la expresión del amor entre el hombre y la mujer, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y que por lo tanto en ningún caso pueden recibir aprobación. Bueno, pues eso que decía aquella carta ya anterior del año 75, que está también aquí recogido en el Catecismo, pues era una distinción básica. Una cosa es la tendencia homosexual y otra cosa es los actos homosexuales. Pero, digamos, en esta reflexión de la Sagrada Congregación se dice, pero ojo, no nos equivoquemos, no pretendamos decir con esto, porque sería una contradicción,
que claro, los actos homosexuales son contrarios a la ley de Dios, ¿no? A la ley moral. Pero la tendencia homosexual puede ser perfectamente buena, etcétera. Bueno, tampoco digamos eso, porque es una contradicción. Es posible que alguien no sea culpable de que tenga esa tendencia homosexual, pero no se puede calificar de buena la tendencia homosexual. Será que una persona no es culpable de ella, ¿no? Pero claro, lo que es una inclinación de una persona hacia unos actos, aunque sea inclinación, aunque luego él no cometa esos actos, pero el tener una inclinación hacia unos actos que en sí son, si los realizase, ¿no?, son unos actos que son intrínsecamente inmorales o contrarios a la ley natural, pues hombre, no se puede calificar de tendencia buena. Es decir, que es una tendencia que aunque él no sea culpable de haberla adquirido, pues es que es objetivamente desordenada la tendencia, aunque él no sea culpable de ella, pero es objetivamente desordenada. Por eso la Iglesia dice en esta carta que es muy importante que tomemos una particular solicitud pastoral hacia quien tiene pues ese problema interior, el problema de decir, tengo una tendencia hacia unos actos que yo sé que esos actos son contrarios, ¿no?, a la ley moral. Luego tengo que ver cómo vivo una tendencia y al mismo tiempo cómo no realizo unos actos. Bueno, eso es un problema serio, y lo que dice la Iglesia es, hay que acompañar especialmente a quien tiene ese problema. O sea, lejos de que estas personas se sientan como despreciadas en la Iglesia o se sientan que su contradicción interior les hace sentirse cual si uno fuese leproso, ¿no? No, o sea, el Señor se acercaba especialmente a todo aquel que padecía pues cualquier estigma, entre comillas, ¿no?, que le pudiese llevar a ser despreciado o autoexcluirse también, ¿no?, o a sentirse que está sobrando, etcétera. O sea, la Iglesia pide una particular solicitud pastoral a los obispos y a los sacerdotes para acercarse a este problema. Continúa también esta carta diciendo que una de las dimensiones pues esenciales de esta atención pastoral pues es que a veces es importante, como he dicho antes, a partir de la Sagrada Escritura y entenderla bien. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos años para generar este confusionismo tan grande que tenemos? Pues que algunas personas han dicho, bueno, es que eso, lo que dice la Biblia en contra de la homosexualidad, ahora veremos, ahora vamos a ver qué textos bíblicos existen sobre los actos homosexuales. Pero claro, algunos dicen, eso que dice la Biblia sobre la homosexualidad, claro, es que eso pertenece pues a un tipo de textos bíblicos que están muy condicionados por el tiempo cultural y por el contexto cultural e histórico en el que fueron escritos, ¿no? Y por lo tanto son obsoletos. Esos textos bíblicos que hablan de la homosexualidad rechazándola son textos bíblicos obsoletos, y en la vida contemporánea pues es distinta. Si Jesucristo viviese hoy diría otra cosa distinta. Mire usted, esto se dice bastante, ¿no? Hay que decir que, bueno, es verdad que la literatura bíblica pues está también condicionada por el modelo de pensamiento y de expresión del tiempo en el que fue escrita. Bueno, eso no lo niega, también lo reconoce el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, ¿no?, en el número 12. Pero, por otra parte, recuerda esta carta, no vale recurrir a ese argumento, entre otras cosas, porque la Sagrada Escritura no está escrita únicamente en un momento histórico, sino que hay muchísimos siglos, desde los primeros libros del Antiguo Testamento hasta Jesucristo, hay muchísimos siglos. Y también hay que decir que del Nuevo Testamento hay muchos siglos de distancia hasta las primeras textos del Levítico, donde se hablaba del tema de la homosexualidad, y sin embargo se mantiene en una coherencia, aunque sí que haya influencias y las formas de hablar de un tiempo y de otro, pero sustancialmente la Sagrada Escritura, aunque tiene muchos siglos de distancia de unos libros a otros, mantiene un lenguaje coherente sobre la inmoralidad, en la afirmación que hace de la inmoralidad de los actos homosexuales. Y además es que la doctrina de la Iglesia no está basada en una frase aislada que se saque de contexto. Mira, es que en el Levítico dicen... No, la doctrina de la Iglesia no se elabora por una frase sacada de contexto, sino que la doctrina de la Iglesia está basada
en una continuidad, en un sólido fundamento de un constante testimonio bíblico, y por otra parte, un constante testimonio bíblico que después ha sido recibido en la tradición de la Iglesia, y ha sido constantemente mantenido a lo largo de los siglos. O sea que la Biblia no se puede leer sino en el contexto de la tradición de la Iglesia, y cómo se leyó la Biblia y cómo se interpretó en los primeros siglos, la Edad Media, la Edad Moderna, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, a nosotros lo que nos interesa es la afirmación. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Bueno, pues existe una teología de la creación, de la que partimos en el libro del Génesis, que es muy importante para nosotros. Teología de la creación que nos da el dato fundamental para una comprensión adecuada de esta cuestión de la homosexualidad. Y es que Dios, en su infinita sabiduría, en su amor omnipotente, llama a la existencia a toda la creación, como un reflejo de su bondad. Y crea al hombre a su imagen y semejanza como varón y como mujer. Y los seres humanos están llamados a reflejar en la complementariedad de los sexos. O sea, Dios ha creado complementarios entre hombre y mujer, ¿no? Estamos llamados a reflejar en esa complementariedad la unidad que tenemos con el Creador. Dice esta carta que nosotros, hombres y mujeres, estamos llamados a realizar de una manera singular, estamos llamados a cooperar con Dios en la transmisión de la vida mediante la recíproca donación esponsal del hombre y de la mujer. Bueno, este es, por lo tanto, el dato fundamental del que partimos, que podríamos llamar teología de la creación, cómo ha sido creado el hombre y la mujer. Bien, después viene el capítulo 3 del Génesis, viene el pecado original, que ha sido también motivo de que el pecado original en nosotros nos ha emborronado, ¿no? Nos ha hecho perder conciencia del carácter de ese significado nupcial que tiene la unión del hombre y la mujer. Y también el pecado original y nuestros pecados personales han oscurecido por el pecado esta vocación a la que hemos sido creados, y han introducido desórdenes, entre los cuales también está las tendencias homosexuales o los actos homosexuales. Bien, ahora vamos a hablar de esto y lo vamos a desarrollar, pero primeramente vamos a tener un momento de reflexión y descanso. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica en la explicación del apartado Castidad y Homosexualidad. Nos estamos sirviendo de una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales. Y decíamos en la intervención anterior, concluíamos diciendo cómo el dato clave bíblico es la teología de la creación del libro del Génesis. Dios nos ha llamado a expresar la unión conyugal, a reflejar la complementariedad de los sexos, y en esa complementariedad reflejamos el misterio del amor y de la bondad de Dios, abierto a la transmisión de la vida. Y decíamos que, bueno, fruto del pecado original también se han introducido distorsiones que han oscurecido el significado nupcial, ¿no?, de la unión del hombre y la mujer, y que, por ejemplo, ese deterioro debido al pecado, pues se ha reflejado, por ejemplo, en la historia de Sodoma. Y ahí tenemos el libro del Génesis, capítulo 19, versículos del 1 al 11, lo voy a leer, esta historia.
Los dos ángeles, capítulo 19 del Génesis, versículo 1 y siguientes. Los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro y postrándose rostro en tierra dijo: Ea, señores, por favor, desviaos hacia la casa de este servidor vuestro. Hacéis noche, os laváis los pies y de madrugada seguiréis vuestro camino. Ellos dijeron: No, haremos noche en la plaza. Por tanto, porfió con ellos que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida, cociendo unos panes. No bien se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a voces a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que han venido donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta tras de sí y dijo: Por favor, hermanos, no hagáis esa maldad. Mirad, aquí tengo dos hijas que aún no han concebido. Os las sacaré y haced con ellas cuanto os parezca, pero a estos dos hombres no les hagáis nada, porque para eso han venido al amparo de mi techo. Mas ellos respondieron: Quita ya, uno que ha venido a vecindarse va a meterse como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y forcejearon con él, con Lot, de tal modo que estaban a punto de romper la puerta. Bueno, es decir, está hablando por lo tanto, de la tendencia tan extendida que existía en Sodoma a la sodomía o a la homosexualidad, hasta el punto de que estaban como rodeando la casa queriendo tener un abuso sexual. No nos puede llamar la atención el hecho de que el hombre de Dios prefiriese que hubiese unas doncellas que pudiesen ser objeto de abuso antes de que aquellos hombres cometiesen actos homosexuales, ¿no? Entiendo que nos pueda parecer eso también sorprendente, pero quizás también es un reflejo de que la Sagrada Escritura tiene todavía mayor gravedad el desorden en la lujuria cuando está ligada al desorden homosexual que la lujuria en el contexto heterosexual, pero evidentemente ninguna de las dos es justificable. Bueno, este es un texto, el del Génesis 19, que ya va introduciendo cómo fruto del pecado original, fruto de los pecados personales, existía un oscurecimiento del significado de la teología de la creación con la vocación a la que Dios había creado al hombre y a la mujer. El libro del Levítico también habla de esto en muchos pasajes, pero llegados al Nuevo Testamento, San Pablo también habla claramente de este tema. San Pablo cataloga también los actos homosexuales como aquellos que son gravemente contrarios a Dios y gravemente opuestos a la entrada del hombre en el reino de los cielos. Tenéis en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. El comportamiento homosexual en San Pablo es explicado como un ejemplo de la ceguera en la que ha caído la humanidad. Tenéis en Romanos 1, versículos del 18 al 32, lo voy a leer, dice: En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto, Dios se manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Es decir, fijaros bien, es curioso que este texto de Romanos está ligando, explica el tema de la homosexualidad en el contexto de una ofuscación fruto del pecado en el que también el pueblo había caído en la idolatría. O sea que, dice San Pablo, fruto de la ofuscación se cayó en la idolatría, o sea, la de crearse falsos dioses,
Y en esa ofuscación también algunos cayeron en la homosexualidad. Nosotros quizás son dos temas que hoy en día los vemos absolutamente que no tienen nada que ver, ¿no? Una cosa es la homosexualidad y otra cosa es el que alguien se haga falsos dioses. Pero curiosamente San Pablo, al explicar el origen de la homosexualidad, nos dice, cuando dejaron de adorar al verdadero Dios, crearon ídolos construidos de manos humanas, ídolos de metal, etcétera, y se entregaron también a las relaciones contrarias a la naturaleza, es decir, las relaciones homosexuales. Curiosamente, San Pablo, a la hora de describir cómo se introdujo, qué efectos tuvo el pecado en la humanidad, liga ambas cosas. Quiere decir que también la adoración al verdadero Dios nos ayuda a entender pues cuál es el comportamiento moral recto y el que no es recto. Claro, cuando uno deja de adorar al verdadero Dios, es muy difícil explicarle eso de que el Génesis habla de la teología de la creación y la complementariedad entre el hombre y la mujer, etcétera. Dejar de creer y adorar al verdadero Dios, creador del hombre y la mujer, hombre y mujer los creó, etcétera, conlleva después una dificultad de comprensión en el tema del sentido del matrimonio. Bueno, pues esto es un poco, digamos, el recorrido de la Sagrada Escritura, muy simplificado, etcétera, ¿no? La Iglesia, obediente al Señor, que lógicamente la Iglesia no es dueña de la palabra de Dios y no puede decir, esto lo quito, esto lo callo, esto lo oculto, esto hoy en día no viene bien y este es un texto que más vale que hagamos una pequeña censura. No, la Iglesia no puede censurar la palabra de Dios, es servidora de la palabra, no es dueña de ella. Bueno, pues la Iglesia ha entendido siempre nuestra doctrina celebrando el sacramento del matrimonio como una complementariedad del hombre y la mujer, y ha entendido que solo en la relación conyugal pues es moralmente recto y el uso de la facultad sexual, ¿no? Dice esta carta que estamos comentando, dice, optar por una actividad sexual con una persona del mismo sexo equivale a anular el rico simbolismo y el significado, por no hablar de los fines, del designio del Dios creador en relación con la realidad sexual. La opción por las relaciones homosexuales está, por lo tanto, desligándose del designio del Dios creador. La actividad homosexual no expresa una unión complementaria capaz de transmitir la vida y, por lo tanto, contradice la vocación a una existencia vivida en una forma de autodonación, según el Evangelio. También dice la carta que eso no significa que las personas homosexuales no puedan ser también generosas y no tengan donación de muchas cosas, ¿no? Pero cuando se están empeñando en una entrega a los actos homosexuales, están no a nivel subjetivo, sino a nivel objetivo, están de alguna manera subrayando unos actos que son contrarios a ese orden de la creación, de una complementariedad del hombre y la mujer abierta a la transmisión de la vida. La actividad homosexual impide, dice también la Iglesia, la propia realización y la felicidad. Esto es fuerte decirlo, porque claro, precisamente algunas personas afirman su supuesto derecho, ¿no?, a vivir la homosexualidad porque quieren ser felices. Y bueno, pues esta carta de la Congregación de la Doctrina de la Fe se atreve a decir, no, mire usted, nosotros creemos de verdad que la actividad homosexual impide la realización y la verdadera felicidad, porque no se puede ser feliz al margen, de espaldas, a la propia sabiduría del Creador. No se puede ser feliz teniendo una especie de contradicción tan grande entre la naturaleza y la persona y mis sentimientos subjetivos. Cuando alguien vive una contradicción tan grande entre la naturaleza y los sentimientos objetivos, no se puede ser feliz ignorando la naturaleza, porque es que no. La felicidad consistirá en afrontar esa contradicción y ver cómo se lleva y ver cómo se sana, si se puede sanar, y ver también de qué manera uno vive su vocación a la castidad como todo cristiano. La felicidad no se puede construir negando una realidad, la realidad de que la naturaleza está creada con otra finalidad distinta.
Dice, sigo leyendo la carta, la Iglesia, cuando rechaza las doctrinas erróneas en relación con la homosexualidad, no limita, sino que más bien defiende la libertad y la dignidad de las personas que tienen tendencia homosexual. Defiende su libertad y su dignidad. Así de claro. Es decir, si yo estoy elevando al estatus de derecho un comportamiento desordenado, a esa persona yo no le estoy haciendo ningún favor, sino le estoy condenando a la infelicidad. No, tú tienes todo perfecto derecho y tal. Mire, resulta que yo aparentemente le estoy defendiendo, en la realidad le estoy condenando a que tenga que vivir con una continua contradicción entre sus sentimientos y su naturaleza. El que aparentemente le defiende más es quien en realidad le está haciendo un flaco favor. Y sin embargo la Iglesia, ¿no?, que aparentemente está pidiendo a la persona con tendencia homosexual, le está pidiendo que no se deje arrastrar, que se supere, etcétera, etcétera, ¿no?, que parece que le está como de alguna manera mortificando, en realidad le está ayudando a su liberación. Esto es importante, y si Dios quiere tendremos ocasión mañana de profundizar más en este tema. Pero ahora lo dejamos aquí y queremos dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para hacer vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, padre. Mira, habla con Mari Carmen. Yo tengo un hijo homosexual y dice usted que un 100% es de carencias afectivas. Nosotros somos una familia cristiana, nos casamos los dos vírgenes. Mi marido ha sido para mí y yo para él. En mi casa se ha vivido siempre, los domingos le traemos la hoja parroquial para que la lea, de misa, se reza el Ángelus, se bendice la mesa, él mismo dice, bendice, que vamos a empezar. Y ha sido una familia, yo soy maestra, he dejado mi carrera para educar, para criar a mis hijos y educarles yo misma. Y mi hijo es homosexual, yo le hubiera pedido la cinta para que él la hubiera oído, porque en esa línea estamos pidiendo todos los días a Santa Mónica los dos juntos, porque desde que nos hemos casado hemos rezado por la noche juntos siempre. Y iba a pedirle la cinta, pero claro, con eso que ha dicho usted de que el LOC entrega a los sodomitas, a sus hijas, para que las violasen antes que a los hombres, ya no puedo pedirla, porque entonces me dice, mamá, mira, la Biblia no tiene crédito, entonces la cinta yo no se la puedo dar. Por eso yo le llamaba para decirle que de carencia afectiva nada. A mi hijo, mi marido, hasta ahora que está jubilado ya, le prepara la cena para cuando viene. Ha sido una atención, un cariño, un todo para mis hijos. Y tengo una hija médico y dice, mamá, ve vuestro ejemplo de toda la vida, él sabrá cómo se conduce. O sea, si dice el 100%, ya diga el 99%, porque ya tiene un caso en el que carencias afectivas, nada, hemos vivido para ellos, para llevarle a sus clases de música, sus clases de inglés, bueno, una entrega total. Eso es lo que a mí me duele, que se pueda pensar que sea eso. Quizás otros sea por eso, pero ya diga que el 99% es así. El otro 1% es de una familia que les ha querido hasta entregar la vida. Yo la he ofrecido. Mi marido le ha dado un ejemplo con un cáncer de mama que he tenido yo, un ejemplo de cuidarme, de atenderme, de ser para ellos madre y padre. Diga, contésteme
sido un consuelo. Muchísimas gracias. Y bueno, y la verdad es que le agradecemos mucho al oyente su testimonio, porque claro, lógicamente parte de una experiencia personal y pues muy preocupada, ¿no? Lógicamente yo sé que cuando uno habla por radio pues es muy delicado hablar por radio, porque está uno hablando para una gran audiencia y evidentemente generaliza, y los casos, como yo bien he dicho antes, creo que la Iglesia se caracteriza por querer tener un trato muy personal, no generalizar. Yo le recomiendo al oyente y también a otras muchas personas que puedan estar en casos similares, quizás algún libro que les pueda ayudar. Por ejemplo, voy a hablar del siguiente libro, Conocer y sanar la homosexualidad, de un tal Richard Cohen. Está en la editorial Libros Libres, ahora voy a volver a repetir. Y bueno, Richard Cohen es un terapeuta estadounidense que él también él tuvo unas marcadas tendencias homosexuales, y él como psicólogo es terapeuta y es director de la Asociación Internacional de terapeutas que intentan conocer y sanar la homosexualidad. Bueno, pues él, que ha partido de su propia experiencia, también superada, él, en este libro explica con bastante detalle los posibles orígenes de la tendencia homosexual. Esas heridas afectivas a las cuales yo hacía referencia, que también hacía referencia al oyente, pero quizás el oyente, yo creo que ha podido entender el tema de las heridas afectivas como si en la familia se le hubiesen hecho heridas al hijo. Bueno, vamos a ver, es que las heridas no tienen por qué haberse hecho en un sentido malévolo de que el padre o la madre se ha comportado mal con el hijo. No, es que las heridas pueden tener un origen, por ejemplo, de que alguien en su contexto del colegio o en su contexto de las amistades o de unas maneras muy complejas haya sido herido. O sea que yo cuando digo heridas no estoy yo refiriéndome a una especie de padre o madre. No, las heridas pueden tener, la vida es compleja, las relaciones humanas no se limitan únicamente al interior de la familia, puede ser más complejo ese mundo. Por lo tanto, yo creo que hay que entenderlo. Con respecto un poco al texto bíblico al que usted hacía referencia, vamos a ver, la palabra de Dios es palabra de Dios, ¿no? Pero también es cierto, además lo hemos dicho explícitamente, de que también la palabra de Dios está condicionada por un contexto cultural. Es evidente que la afirmación que hace el Génesis 19 de que, bueno, pues que se entrego a mis hijas con tal de que no tengan relaciones con hombres, estoy dispuesto a entregar hijas en vez de hombres. Bueno, es evidente que eso forma parte de un contexto cultural. Yo creo que lo he dicho explícitamente. Pero, sin embargo, el texto nos sirve en cuanto que hay una afirmación prolongada desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que dice explícitamente que los comportamientos homosexuales son contrarios al plan de Dios con el que Dios creó hombre y mujer. Dicho un poco para contextualizar. Pero bueno, repito que quien desee igual profundizar más en estos aspectos de el origen de la homosexualidad, de ciertas heridas que puedan haberse originado y cómo poder sanarlas, les recomiendo este libro, Conocer y sanar la homosexualidad. Editorial Libros Libres, Libros Libres, bueno, y el autor es Richard Cohen, pero igual el autor no hace falta saberlo. Conocer y sanar la homosexualidad, editorial Libros Libres. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Adelante. Hola, me llamo Ana. Adelante, Ana. Y soy un coro de aquí, de San Sebastián. Entonces, el otro día religioso, pues fueron mis amigas, mis compañeras, yo no pude, que estoy enferma, a una boda de homosexual, o sea, de lesbianas, y yo les dije pues que eso que no era boda. Entonces me dicen que sí, que hoy en día hay que admitirlo, sin el permiso del párroco. Le digo, no. Entonces a mí me tratan, me humillan, como de otro planeta, y no soy tan mayor, porque digo las verdades. Bueno, yo a veces me confieso con el sacerdote y me desahogo, porque a veces también los hijos dicen que hoy en día hay que admitirlo. Todo eso. Nada más. Pues sí, pues evidentemente yo creo que esta es que el equilibrio que estamos llamados a tener los cristianos es un equilibrio delicado, ¿no? En el que nosotros estamos llamados, como dice esta carta de la Iglesia, a tener una atención pastoral más dedicada, más cariñosa con las personas que tengan una tendencia homosexual, pero al mismo tiempo, fijaros bien, sin permitir que del cariño y la atención pastoral se derive la confusión de los conceptos.
de la confusión de los conceptos. Entonces, evidentemente, nosotros somos conscientes de que una boda homosexual es una contradicción total, ¿no? Contradicción no solamente con el lenguaje bíblico, sino con el lenguaje de la propia naturaleza, que ha entendido el matrimonio en ese contexto de complementariedad. Bueno, yo creo que tenemos el tiempo cumplido. Bueno, sé que hay bastantes llamadas en espera, pero no os preocupéis que los próximos días, como todavía continuaremos con esta explicación de esta carta, pues podemos explicar y también tendréis ocasión de intervenir y expresar vuestras cuestiones. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesús.